en la grabación. Entonces, en la clase pasada nosotros vimos, bueno, en las clases pasadas, porque durante todo el segundo corte estuvimos viendo aprendizaje supervisado en Introducción a Machine Learning. ¿Cuáles eran esas técnicas de aprendizaje supervisado que vimos? ¿Quién me las recuerda? ¿Ninguno? Pero, profe, que no la escuché. Las regresiones, ¿recuerdan? La regresión lineal, Sí. la regresión polinomial. ¿Qué más vimos? Vimos los K, vecinos Sí. más cercanos. Y lo de las neuronas también. Y vimos una introducción a la neurona. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver técnicas de aprendizaje no supervisado. ¿Qué entienden ustedes, y ya conociendo estos términos de acá, por técnicas de de aprendizaje no supervisado? Pues que es como un autodidacta, uno aprende uno mismo. Sí, tiene mucho que ver eso. Entonces, cuando yo no superviso el aprendizaje, no hay una técnica, no existe una técnica matemática que me ayude a predecir mi algoritmo. Entonces, al no existir una técnica matemática, ¿qué es lo que yo utilizo? Utilizo prueba Prueba y error, sí. o error. Entonces, voy probando y voy sugiriendo aleatoriamente datos que me permitan modelar cada uno de mis datos, que me permita modelar cada uno de cada dataset, cada segmento de datos. Entonces, esa es la diferencia entre las técnicas que hemos aplicado hasta la clase pasada y la técnica que vamos a aprender el día de hoy, que es una técnica de aprendizaje no supervisado. Entonces, no hay una matemática, no hay una fórmula, no hay algo que me permita explicar el por qué el modelo se está conformando de esta forma. Yo simplemente utilizo datos aleatorios alrededor del dataset que estoy construyendo, alrededor del dataset que estoy verificando, alrededor de la imagen que estoy tratando de modelar, alrededor de la enfermedad que estoy tratando de descifrar, alrededor de, por ejemplo, la compra de los apartamentos. Entonces, cada uno de esos modelos financieros, de medicina, de economía, de ingeniería, todos esos modelos se van a supervisar sin usar fórmulas matemáticas. ¿Alguno de ustedes ya había oído hablar de estos modelos? ¿Conoce algún modelo? ¿Ninguno? Profe, yo acabo de llegar a propósito que estaba hablando de algo ahí. Hoy vamos a trabajar modelos no supervisados, entonces aprendizaje no supervisado para verificar cómo funcionan los modelos o rectificarlos de cierta forma. La clase se está grabando para los que llegaron tarde. Entonces, la técnica de aprendizaje no supervisado que vamos a tratar el día de hoy, ella se llama K-means clustering. ¿Alguien la ha escuchado? No. Bueno, esta técnica se utiliza muchísimo para la segmentación de imágenes. ¿Alguien me dice qué significa segmentación de imágenes? ¿Qué es segmentar una imagen? Dividirla. Dividirla, ¿cómo más?
Yo puedo identificar píxeles, lo que me permite identificar colores, identificar texturas y toda una serie de ítems que me ayudan a definir la imagen. Por ejemplo, si yo tengo la imagen de un tumor mamario, yo puedo identificar ese tumor mamario utilizando esta técnica de segmentación. Entonces, ella es muy utilizada para definir grupos dependiendo de los datos que están agrupados alrededor del modelo. ¿Cómo hago eso? Entonces, es muy fácil. Por ejemplo, vamos a tratar un grupo de datos que está en una sola dimensión. El objetivo siempre es encontrar grupos dentro del grupo de datos total. Por ejemplo, yo tengo varios datos dentro de un mismo eje, ¿sí? Vamos a decirlo de esta forma. Este es mi grupo de datos y yo lo que hago es que debo identificar el distanciamiento. Siempre hemos manejado distancias. De un dato que yo voy a tomar como base, este dato puede estar dentro de mi grupo o simplemente yo puedo decir, yo quiero inventarme un dato y lo voy a colocar acá. O yo quiero inventarme otro dato y lo voy a colocar acá. Entonces, el usuario tiene el privilegio de o tomar un dato que ya existe o crear sus propios datos para definir el modelo. Por ejemplo, este va a ser el modelo naranja y este va a ser el modelo azul. ¿Qué hice aquí? Tomé dos parámetros. Estos parámetros me los inventé, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un modelo no supervisado, entonces prácticamente yo soy quien elijo cómo tratar este tipo de datos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar mi dato naranja, que define todos los modelos, pues todos los datos naranja, y voy a verificar cada una de las distancias que tiene ese dato naranja con los demás datos. ¿Qué sucede? Cuanto menor sea la distancia, ese dato va a ser parte de mi modelo, del modelo que definí. Entonces, si yo observo, tengo este dato y este dato que está aquí está más cerca de mi dato naranja que de mi dato azul. Entonces, este dato aquí hace parte del modelo naranja. Lo mismo sucede con este dato, con este dato. ¿Qué pasa con este dato de aquí? Si yo estoy trabajando distancias iguales de un punto aleatorio que tomé y otro punto aleatorio, ahí es donde el modelo va a tener una divergencia, va a tener un problema de exactitud, el error que llamamos. Pero en cuanto los datos estén más cercanos a ese conjunto que yo denominé azul o a ese conjunto que yo denominé naranja, voy a agrupar esos datos. Entonces, hagan de cuenta que si yo tomé estos dos datos como patrones, pues todo lo que esté de aquí para allá va a ser parte de mi conjunto naranja y todo lo que esté de aquí para allá va a ser parte de mi conjunto azul. Pero esto lo hice yo aleatoriamente. Yo simplemente dije que quería que hubieran dos modelos para comparar todos los datos y agruparlos de cierta forma. A este número 2 yo le llamo clusters. ¿Qué son los clusters? Cluster en inglés significa agrupar. Entonces, los clusters son esos grupos que yo voy a crear con la finalidad de segmentar mis datos. Entonces, yo estoy segmentando mis datos naranjas y estoy segmentando mis datos azules. Si yo no lo quiero llamar por colores, si estoy hablando de modelos financieros, entonces aquí serían pérdidas, aquí ganancias. Si estoy hablando de medicina, aquí sería tejido benigno, tejido maligno. Y de esa forma
utilizando un modelo que no requiere matemática, yo puedo calcular los tipos de datos que van a servir para mi modelo y que me van a ayudar a segmentar el modelo, a crear datos. Les decía a los que acabaron de llegar que es muy utilizado para segmentar imágenes, para definir imágenes. Por ejemplo, yo tengo aquí una imagen original. Bueno, esto es una imagen de BCE, que es una técnica microscópica para tomarle imágenes a bacterias, a virus, a un montón de elementos que precisen o que necesiten que esa imagen se vea con 10 veces o 100 veces, muchísimo más ampliada para conocer cómo se comportan esas bacterias o esos virus. Pero voy a buscar aquí una iglesia simple. Si ustedes ven esta iglesia, sí están viendo toda la iglesia, ¿cierto? Sí, señora. Sí, señora. Señora, Bueno, si ustedes ven esta iglesia, ¿cuál es el color que predomina? el azul. El azul, ¿cierto? Yo tengo el azul en el cielo, tengo azul en la iglesia, tengo azul aquí en este otro ladito. Es una iglesia que yo simplemente coloqué iglesia y me pareció bonita. ¿Qué sucede con esta iglesia? Yo puedo aplicarle la segmentación para dividir mis tipos de datos en, por ejemplo, 2 colores, 3 colores, 4 colores, hasta llegar a la nitidez total de la imagen. Yo corrí aquí un código. Si ustedes ven, este es mi código que corrí en Python y estoy tratando con ayuda del número total de clusters llegar a la precisión de la imagen, ¿sí? Normalmente el código en mi computador se demora en correr unos 3, 4 minutos para yo llegar a esta imagen. Pero si yo cambio el número de clusters en mi código, si yo no le digo aquí que son 10.000 clusters, o sea, si me devuelvo aquí lo hice con 2, en el código yo lo hice con 10.000, o sea, creé 10.000 tipos de datos para todos los grupos de imágenes. Si yo vengo aquí a la imagen, es una imagen que tiene 3 columnas de 207.770 datos cada una, que hace referencia y no, aquí ya la convertí, porque en teoría ya es muchísimo más grande. Si tengo todos estos datos, yo lo que hago es que agrupo en 10.000 datos aleatorios y busco las distancias de cada dato con cada dato para adquirir cada uno de los colores, ya sea el azul, el blanco, el verde, el marrón, el gris, todos los datos que se encuentran aquí dentro de la imagen. Si yo modifico mi código y le digo que solamente son 2 grupos de datos, ¿qué sucede? Cuando me corra mi código, voy a segmentar mi imagen, qué pena, estaba bugueado es que realmente se demoró bastante en llegar a la imagen como la vieron ahorita. Si se dan cuenta que yo separo la imagen solamente en 2 clusters, en 2 tipos de colores. Sí, profe, ahí se ve la diferencia. Señora. Entonces, esta técnica me permite segmentar mi imagen. Por ejemplo, si yo le doy aquí 8 agrupamientos, si se dan cuenta que ya empieza a reconocer otro tipo de colores, ya la iglesia se ve muchísimo más nítida, el cielo ya tiene la diferencia entre blanco y azul, el árbol, si se dan cuenta que aún no toma como referencia en tipo RGB el color naranjita de las hojitas de los árboles. Entonces aquí ustedes pueden observar simplemente 8 tipos de colores que están segmentando la imagen. Para eso funciona este código. Entonces, ¿me están entendiendo todos?
Sí, profe, señora. está clarito. Sí, Ay, muy señora. bien. Entonces, este algoritmo utiliza los datos y crea categorías definidas por el usuario utilizando lo que llamamos agrupamientos o clusters. El objetivo es que se busquen características similares en cada grupo de datos. En este caso, para imágenes, ¿qué voy a utilizar yo? Colores. Si ustedes se van a la tabla de colores de RGB, pues obviamente los colores principales siempre van a ser el gris, el blanco, el negro, toda esa paleta van a ser los colores principales y estos colores van a ir agrupados en un grupo específico. Entonces, cuando hablo de imágenes, pues se utiliza muchísimo para segmentar imágenes cancerígenas, para segmentar imágenes de pinturas, para segmentar imágenes de tumores. Les decía que vamos a hacer una aplicación con el COVID, entonces, pues para poder hacer la aplicación primero tenemos que entender la teoría y hacer algo más sencillo. ¿Qué es lo que yo hago? Yo creo variables independientes. Voy a tener mi código y voy a tener una predicción. Con todo esto, yo puedo analizar los datos. ¿Cuál es el paso 1? El paso 1 es tener el grupo de datos. En este caso, yo lo único que hice fue importar una imagen. Ustedes ya pudieron ver aquí dentro de Python el tamaño de mi imagen. Mi imagen se llama home.jpg y la almacené en imagen. Entonces, es súper importante. Ustedes pueden acá ver cómo funcionan los datos de la imagen. ¿Qué sucede si yo me vengo aquí a internet y busco cómo funciona la librería de OpenCV para el tratamiento de segmentación de datos? ¿Sí? Ella está en inglés, pero pues aquí la traduje para que fuera más fácil para ustedes. Yo voy a tener unos parámetros de entrada, que son esos parámetros que me van a permitir modificar y segmentar mi imagen. La función se llama CB, pues en realidad es OpenCV y es una librería que es una función, una librería que pues obviamente se llama CB2 y yo llamo CB para poder realizar toda la segmentación. Ese es el comando. Es muy importante que el tipo de datos de la imagen que yo traiga esté ellos le ponen un nombre, esté redefinida, espérense, yo anoté aquí. Feature data, column number, plus record, DN, iteration, termination. Ay, ahora ya se me fue la paloma. Bilingüation. Reshape. La anoté aquí todo, remodelada. Entonces, ellos le llaman reshape. Y esté tratada con, pues, esté convertida a tamaño, al tipo de dato float 32. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué me dice? Binario, ¿no? No. Números flotantes, algo así. Números. Que comprenden de qué tipo, de qué Un valor a qué binario de valor. 32 bits. Sí, pero ¿cuánto eso sería en valores decimales? ¿Ustedes Eso qué dicen? no, 2 a la 32, ¿no? ¿Eso cuántos datos da?
2 a la 32 menos 1. Pero es una calculadora de Angie. Mi calculadora. ¿Nadie? Profe, un número bastante largo. Exacto, pero que igual va a poder ser tratado dentro de Python, ¿sí? Entonces, yo voy a tratar, es que yo no tengo calculadora científica. A ver, aquí está. Profe, yo tengo, pero Andrés me la robó. 2, Tenía, tiempo pasado. 2 elevado a la 32 menos 1. 4.294.967.295. Exacto, esa es la cantidad de datos que va a permitir tratar pues el límite. Entonces, ustedes pueden igual traer una imagen, por ejemplo, de resonancia magnética súper alta, pero igual para poder utilizar los comandos y utilizar la librería, ustedes tienen que utilizar, disminuir el tamaño de la imagen. Entonces, es muy importante que todos los tamaños de la imagen estén disminuidos. Si ustedes se dan cuenta, yo aquí convertí la imagen, ¿sí? Primero les realicé el reshape. Acá lo que yo hice, si ustedes se dan cuenta, es que convertí 3 columnas con 751.000 datos cada columna. Para poder tratarla mejor y luego le adicioné, pues, Profe, una pregunta. Dime. Esos parámetros que le envió a Reshape de -1 y 3, Sí. ¿cómo funcionan? No, este parámetro es para crear una fila y 3 columnas. Entonces, todos los datos se van a almacenar dentro de una fila, ¿sí te das cuenta? Que contiene 3 columnas. Sí, sí, sí. Eso es lo único que hace. Entonces, era lo que yo les decía. Ay, miren, lo tenía aquí en la cara. Reshape, que es más, lo tengo aquí porque digo, ellos le llaman de remodelar, pero para mí eso no es remodelar, sino es modificar, ¿sí? Tratar la imagen y simplemente lo que hacen es que convierten los datos. Yo me imagino que el algoritmo empieza a realizar el proceso de supervisión, dato por dato, columna por columna, y de esta forma se le hace más sencillo. Después de eso, lo que ellos hacen es que la imagen la convierten a una imagen de tipo flotante de 32 bits y utilizan un dato que es muy importante dentro de los parámetros para realizar el tratamiento de estos datos, y es utilizar los clusters. Entonces ya se dieron cuenta que dependiendo del tamaño de los clusters, a medida que yo vaya reagrupando más datos y convirtiéndolos a una familia específica, voy a obtener una imagen más o menos refinada, o sea, con más o menos colores. El criteria es un comando que me permite conocer si el algoritmo va a hacer se va a repetir tantas veces, y al término de esas veces, cuando se termine, él va a cerrarse. Entonces, él tiene 3 banderas, que es tipo, la iteración máxima y ellos calculan un Y, ¿sí? Pero pues eso ya está predefinido, nosotros no movemos eso. Entonces el Y va a parar la iteración del algoritmo dependiendo del error. Entonces él va a ir calculando el error. Ustedes saben que yo calculo el error, es el valor total, pues el valor del dato menos el valor de la media sobre la desviación estándar. Entonces él lo calcula de esa forma y voy a tener la máxima iteración para las condiciones que requieran pues menor precisión o mayor precisión. Para este caso, como la imagen era pues pequeña, en sí solamente tenía, o sea, son pocos los colores que vamos, cuando se tratan ya de imágenes que son microscópicas, pues los parámetros van a cambiar, pero en este caso, como era la imagen de la iglesia, lo que yo hice fue simplemente
tomar, bueno, si ustedes se dan cuenta, el clúster simplemente lo puedo tomar desde 2 hasta n, pero dependiendo del número que yo tome, pues las iteraciones van a ser muchísimo mayores, porque esos clústeres, y volviendo al ejemplo, ¿qué van a hacer? Van a, dentro de todo ese rango de datos aleatorios, van a crear datos específicos o van a tomar datos que ya están dentro del conjunto de datos y van a empezar a comparar las distancias para saber a qué conjunto de datos yo pertenezco. Entonces, esto sería el clúster 1, este sería el clúster 2, si yo le doy 8, entonces yo voy a tener dentro del mismo modelo 8 conjuntos de datos. Si yo le doy 10.000, pues voy a tener 10.000 conjuntos de datos dentro de un mismo modelo. Entonces, si yo tomo, entre más clusters yo tomo, pues van a haber datos que van a ser parte de este modelo, que puede ser, por ejemplo, el color verde, y van a ser datos que sean parte de este modelo también. Entonces voy a tener, ahí es donde yo encuentro las combinaciones de los colores verde con rojo, amarillo con azul, y así es como se me van a formar toda la segmentación y voy a encontrar la cantidad de colores que yo necesito. Entonces, aquí este 10 y este 1, si ustedes se dan cuenta y volvemos aquí, pues hacen referencia a un criterio máximo de iteración y el Y. Entonces, yo acá quiero que haya 10 iteraciones por conjunto y que el Y sea 1.1, que sea 1, ¿sí? Entonces, estos datos yo los tomé estándar dentro de la librería. Si alguien quiere entrar a estudiarlos, bienvenido. Yo los tomé estándar y lo que yo simplemente varío es el número de clusters para encontrar la cantidad de colores que yo deseo que aparezcan en la imagen. Sí, la mayor nitidez o resolución la hago por medio de la combinación de mis clusters. Ok, el siguiente parámetro se llama attempts. ¿Quién me dice qué significa attempts? Entonces, attempts significa intentos. Entonces, yo especifico la cantidad de intentos que quiero que mi algoritmo me devuelva la salida, ¿sí? Entonces, es muy importante. Y las banderas las veíamos en los códigos pasados. ¿Quién me dice qué son las banderas? Las banderas son esos centros que yo estoy tomando como datos aleatorios en los cuales estoy creando un clúster nuevo. Entonces, ese dato aleatorio que yo tomé dentro de mi clúster, yo le llamo bandera. Entonces, lo que más o menos explica la literatura es que yo coloco banderitas aleatorias dentro del modelo y voy creando el clúster de acuerdo a esa bandera, porque esto aquí tiene un centro y lo voy a comparar con el centro del siguiente dato y con el centro del siguiente dato, y esta distancia aquí me va a decir si hace parte de esta bandera o si hace parte de otra bandera, creando clústeres diferentes. Entonces, una cosa es que yo diga que es un clúster, y un clúster es un conjunto de datos que se crearon alrededor de una bandera colocada como centro. Ellos le llaman centro de... Ellos le llaman a estas peloticas, ellos le llaman rombos, creo que, no, rombos no. ¿Cuáles son estos? Ay, se me fue esto. Ahí decía elipses, algo así, ¿no? Sí, eran, pero no eran esto. Ellos le llaman a esto ay, ahora se me fue la paloma. O sea, uno tiene el que es redondo, que es el círculo, luego el que es así, que es la esfera, esferas. Ellos le llaman a esto esferas y esas esferas tienen un centro. Ese centro ellos lo supervisan con la bandera, ¿sí? Que sería el radio del centro del punto, y ese centro es el que comparan con cada uno de los datos. ¿Todo el mundo me entendió? Oigan. Sí, profe. Sí, señora. Bueno, yo les voy a colocar este ejemplito aquí en Avapass para que ustedes lo
lo simulen y miren a ver cómo se funciona. Esto simplemente es el agrupamiento de datos que tienen solamente una característica, o sea, solamente un clúster, que es el ejemplo que yo les estaba mostrando unidimensional de una línea recta en el cual yo tengo un vector con cierta cantidad de datos y voy agrupándolos para observar cómo funciona, ¿sí? Y aquí, pues obviamente aquí ya, bueno, aquí yo calculo mi centro, le digo cómo se tiene que comportar, le hago de nuevo, o sea, después de calcular todos los datos, lo que hago es reconstruir la imagen. Entonces aquí la reconstruyo y simplemente la estoy imprimiendo para que usted vea. Entonces cuando trabajo con dos tipos de clusters, lo que voy a tener son dos tipos de colores en este caso. Lo hice de esta forma para que ustedes se fueran dando cuenta, pero por ejemplo si yo le doy aquí 1000, se va a demorar un poquito. Espero que se Profe, demore. una pregunta. Dime. ¿Y en este caso no generamos modelos? Cuando, no porque, o bueno, sí, pero todo es al tanteo, ¿sí me entiendes? Porque como es no supervisado, pues lo que hacen los científicos es que van mirando cómo es el comportamiento del sistema y pueden generar un modelo, pero pues aquí como es aprendizaje no supervisado, yo lo que hago es que al tanteo voy mirando distancias entre puntos y generando características. Ya en este caso lo hago con colores. O sea, pero en este caso lo que uno hace es comparar varias imágenes para saber si tienen similitudes o algo así. ¿O hay Yo que lo que puedo utilizar hacer además en de este, esto? yo lo que puedo hacer en este caso es observar cómo puedo agrupar datos, ¿sí? Cómo puedo agrupar datos y cómo puedo modificar esos datos, o sea, cómo puedo que de un dato que es, o de un color, de un píxel que está en azul o que está en gris, volverlo blanco, volverlo negro, trabajar con dos colores, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo voy a modificar una imagen que está llena de datos y la voy a volver a dos colores, a blanco y negro, ¿sí? En este caso, cuando nosotros trabajamos una aplicación específica, por ejemplo el coronavirus, si ustedes observan aquí, esta imagen que es por retrodispersión, ellas se llaman por retrodispersión, aquí yo voy a tener, esto es una imagen de un circuito integrado. Entonces yo aquí voy a tener varios colores, ¿sí te das cuenta? Entonces yo tengo aquí varios colores. ¿Qué me dicen estos colores? Que hay energía focalizada dentro de cada uno de los espacios y yo necesito calcular, por ejemplo, dónde está disipándose más la potencia, dónde el integrado se está calentando más. Entonces, ¿yo qué hago? Pues yo segmento la imagen para encontrar el lugar en el cual todas estas compuertas lógicas están sufriendo ciertos colapsos para poder tratarlas, ¿sí? Lo mismo sucede cuando yo trabajo enfermedades. Entonces, por ejemplo, yo no sé esta imagen de, bueno, estas son imágenes pero si yo me vengo a tratar, por ejemplo, el coronavirus, ¿sí? Entonces, existen imágenes de BCE del coronavirus. Bueno, tengo que buscar bien el artículo en el cual se encuentran, pero yo puedo identificar el comportamiento del virus dentro de la imagen, entonces yo voy a tener un patrón ya conocido y voy a crear un modelo que me permita identificar cuándo es o no es coronavirus, ¿sí? En este caso yo tengo un modelo. Pero por eso, profe, el modelo no lo generamos con este código. Tenemos que utilizar alguna otra técnica para generar el modelo. No, con este código lo único que yo hago es separar los datos y segmentarlos en grupos. Entonces, si yo voy a Bueno. generar una conclusión, me estás diciendo tú, ¿sí? No tanto un modelo, por ejemplo, porque aquí son imágenes. Yo lo único que estoy haciendo es segmentar imágenes. Entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, la calidad de la imagen con diferentes agrupamientos de datos, por ejemplo, aquí tengo 1000 datos agrupados dentro del conjunto de los 207, aquí están, son 207.770 datos.
eso multiplicado por 3, tengo 623.000 datos. Yo generé 1.000 datos aleatorios que me van a permitir saber estos 623.310 a dónde pertenecen, a qué grupo de esos 1.000 pertenecen para generar un único color, ¿sí? O para generar una característica que me permite identificar un color o una textura, ¿sí? Entonces, yo lo que puedo hacer es generar un programa que me permita ir imprimiendo cada uno y comparar qué tanta precisión hay del valor de la imagen original a la imagen, porque por ejemplo, si yo sigo aumentando aquí, puede hacer que mi imagen se encuentre muchísimo más refinada que la imagen que yo encontré en la iglesia en internet, ¿sí? ¿Sí dio para entender lo que dije, Ronnie? Sí, profe. Entonces, no tanto un modelo, porque yo aquí no estoy tratando un modelo, estoy tratando simplemente una imagen. Pero lo O único sea, que... pero lo que yo decía era que yo lo asimilaba más como con la comparación a otras imágenes. Por ejemplo, que tuviéramos 5 imágenes de una moto y el pueblo me pudiera deducir que eso es una moto. Sí, se puede usar ¿Sí me hago para entender? eso. Sí te hiciste entender, ahora sí. Se puede usar para eso. Sí, está excelente, por ejemplo, la aplicación. Entonces, lo mismo que yo te decía, por ejemplo, para entender el modelo de un virus. Yo puedo tener 100 imágenes de personas a las cuales se les haya tomado la foto microscópica del BCE y lo puedo comparar con una imagen original de alguien que ya haya tenido coronavirus y saber. O lo mismo con los tumores, o lo mismo en finanzas, por ejemplo, ahorita con las criptomonedas. Entonces yo puedo tomar datos estándares de flancos de subida, bajada, de cómo se comporta, no sé, el Bitcoin, y puedo compararlo con tendencias de los traders más importantes del mundo y saber cómo realizar el modelo de ejecución de trading en los diferentes programas que ellos utilizan online, ¿sí? Todo eso con imágenes, todo con imágenes se puede hacer. Yo les comentaba la clase pasada que yo había hecho un programita que permitía recortar placas de carro para saber qué carro estaba entrando y a quién pertenecía, si era para entrar al parqueadero de profesores o si era para entrar al parqueadero de estudiantes. Entonces, si yo hubiera conocido estas 5 líneas de código hace, no sé, 10 años que hice mi carrera de ingeniero electrónica, pues me hubiera ahorrado las casi, no sé, 300, 400 líneas que utilicé en MATLAB para poder hacer eso, ¿sí? Entonces, me parece súper chévere y pues yo lo único que tengo que ir a hacer es modificar un parámetro. En MATLAB yo tenía que modificar muchísimos otros parámetros, ¿sí? Entonces, es algo que se está usando muchísimo. O sea, si ustedes entran, hay un montón de blogs, hay un montón de tutoriales. Me ha encantado estudiar todo esto porque a mí me gusta mucho la fotografía y ahorita último con mi negocio me compré una cámara y empecé a tomar fotos como loca y la cosa. Y todo esto de mejorar las fotos hasta para poder hacer filtros de Instagram, yo puedo hacerlo con Python. Entonces, bonito porque yo simplemente lo que hago es llamar la imagen y yo creo los filtros con Python, filtro la imagen y la imagen ya queda filtrada y lo único que hago es con los parámetros que yo, por ejemplo, manejo en mi Instagram, subo las imágenes filtradas todas de una misma proporción y con el mismo filtro, organizadas, así súper clean, bonito como lo quieren los consumidores. Profe, Entonces, o sea dime. que ahí también pudiera, o sea, uno también en ese caso pudiera uno editar una foto en distintos entornos o no. Sí, claro, se puede. Hay muchísimas técnicas de no supervisar